argentinos para violonchelo de Pablo García de la UNA. Bueno, Todo suyo. muchas gracias por estar. Gracias a todos y a uno mismo también, ¿no? Que podamos seguir compartiendo estos momentos. Y a mí lo que me fascina también del gabinete y estos relatos es cómo estimulan nuestra imaginación. Creo que debería haber más niños, ¿no? Que miramos todo o hagamos una película con la Fundación de Mar del Plata, porque estimula nuestra imaginación, así como la música posteriormente, que a veces es un poco abstracta, pero estos relatos nos van nutriendo y también fomentando esta necesidad de identidad que todos tenemos, de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, ya el año pasado presentamos una asociación de compositores marplatenses. Esto también es parte de ese trabajo de compositores marplatenses y he recibido hace poco un aporte del colega, compañero y maestro Pablo García, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional, donde como tesina de lo que era el IUNA en aquel momento, Instituto de Artes Musicales, radicado en Buenos Aires, en un catálogo, una investigación sobre los compositores argentinos hasta 1900, nacidos hasta el año 1925, y entonces revisando ese catálogo nos encontramos con muchos marplatenses, es decir, gente que ha residido en Mar del Plata, como bien lo conocemos a Washington Castro, donde figuran las obras de él para violonchelo, que próximamente vamos a poder volver a hacer junto a Pablo Cisterna, que también integra la Asociación de Compositores. Y nos encontramos también con una hermosa tarea de recopilación de obras en las cuales aparece el compositor argentino Maistegui, Isidro Maistegui, que residió mucho tiempo en Mar del Plata. Y bueno, lo que éramos en el momento un grupo de jóvenes, visitábamos su casa tenía un departamento en la calle Kenia, el edificio Kenia, ¿se acuerdan? Y bueno, entonces un grupo, tenía el cartel de Kenia, uno de los más grandes, entonces tenía una hermosa vista, y así se hacían tertulias. Salvador una vez se cortó la luz y tuvimos que, por suerte, bajar los 24 pisos. Y entonces Maistegui cumplió una función en Mar del Plata, desde esa educación que fuimos recibiendo de él, esa arenga un poco con la composición argentina. Lo tengo acá, por eso lo voy a buscar acá para Isidro Maistegui. Entonces, bueno, muchos músicos hoy quizás grandes que asistían a esas tertulias, donde también se han hecho obras de él en el auditorio en su momento, y nos ha dejado, bueno, este recuerdo, y en aquel momento entonces me dedica una obra para violonchelo solo, un intermezzo, y entonces cuando recibo el catálogo que hace Pablo García de los compositores argentinos que escribieron para violonchelo, y bueno, encuentro ese intermezzo realmente, o sea, registrado y puesto en biblioteca, porque no solamente yo lo tenía, es decir, evidentemente él lo ha difundido también, y entonces me dio un poco en la obligación, si bien hace un tiempo con los compositores, digo, bueno, recuperar la obra de Maistegui. Maistegui nació en Gualeguay el 14 de julio de 1905 y falleció en Mar del Plata el 29 de mayo de 1996. Y entonces, en el interín que vivió en Mar del Plata, hizo toda esta labor con estos jóvenes que iban a esas tertulias. En el caso mío, me acuerdo, él leía obras para piano y yo le daba vuelta a la hoja. Y había otros muchachos como Adrián Cesario, por ejemplo, en aquel momento, y otros más que íbamos a la casa cada tanto, pero prácticamente cada 15 días, cada un mes. Y entonces esas lecturas de música, que sea de todos los géneros, fuimos aprendiendo y teniendo esta bandera un poco de la música argentina, de la importancia. Él en sí, su carrera
se basó más que nada en la gran época del cine argentino. Que tuvimos una gran época de argentino con compositores argentinos y con músicos argentinos que tocaban y grababan. Entre otros, Washington Castro me contó siempre, por ejemplo, esas sesiones de grabación para las películas argentinas, ¿sí? Entonces, tuve el gusto hace un tiempo de encontrar de casualidad una obra, música Isidro Maite. Así que si miran alguna película por ahí, esas que pasan ahora en blanco y negro, van a ver que muchas de las músicas de Isidro Maite. Eso le hizo que él pudiera residir en Mar del Plata en un buen momento. Recibe, por ejemplo, reconocimientos a los pioneros del cine nacional, la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina le otorga en 1995, el 1995 recién, el premio, lo recibe en 1995, el premio San Gabriel a la trayectoria. Él realmente trabajó mucho para el cine argentino y fue muy importante en ese aspecto. Después, bueno, tiene una parte, digamos, la parte más sinfónica que hemos hecho acá en el Teatro Lectura en algún momento. Es un jurado compuesto, les digo los nombres porque también nos tienen que sonar, por ejemplo, García Morillo, Juan Pedro France, Emilio Martini, Benjamín Rattenbach y Roberto Sachente. Son, bueno, para los que están en la música, son nombres que suenan como Sachente, como un gran director de coro, también compositor, como mismo García Morillo, Juan Pedro France, que fue un crítico musical muy importante de Buenos Aires, Juan Pedro France. Algunos tuvimos la suerte de conocerlo personalmente. Bueno, en este aspecto entonces, esto es la reseña, el reconocimiento a los pioneros del cine nacional, ya lo dije también. Él, bueno, más que nada dice, a pesar de su lirismo, él prefirió el ámbito vocal. Yo ahora voy a hacer, para no salirme del libreto, entonces, voy a hacer una presentación personal. Mi nombre es Daniel Agustín Sergio, soy integrante de la Orquesta Sinfónica Municipal, profesor también egresado del Conservatorio Gianeo. Y entonces, bueno, cuando encuentro en la tesina que el intermezzo tenía cierta difusión, incluso yo se lo di un momento a una violonchelista alemana, con el cual espero comunicarme prontamente, les voy a leer entonces y les voy a relatar, porque esto es lindo esto de relatar, ¿no? De que nos podamos imaginar a veces otras épocas, que accedamos a nuestra imaginación. Entonces, aparece acá un nombre importante para Mar del Plata, porque trabajamos en nuestra entidad, que es Washington Castro. Entonces, que por supuesto lo conocí personalmente, allá en la calle García Lorca, con el cual, bueno, también tuvimos oportunidad cuando estaba en la Asociación de Compositores en Vigencia con el presidente Víctor Fortuna, nos llevaban a hacer un trabajo en Teatro Colón. Éramos más jóvenes que ahora y eran experiencias muy importantes también para Mar del Plata, porque era que Mar del Plata podía mostrar en un teatro de Buenos Aires de esa jerarquía a sus compositores y por ende también a sus intérpretes, porque la música, si no se la toca, está ahí, en la partitura. Entonces, bueno, y aparece el primer elemento, el primer contacto que tuvo con Pablo García fue con respecto a ubicar la historia del violonchelismo argentino. Entonces nos encontramos que el maestro, que tuvo como maestro Pablo Casals en Madrid, llamado José García, se radica en Buenos Aires y empieza a ser formador de violonchelistas. Los que figuran acá, casi todos fueron formados, y figura alguien importante que es José María Castro, es decir, el hermano de Washington Castro, el violonchelista. Todas estas personas fueron fundadores de la Orquesta Estable del Teatro Colón, ¿sí? Que sería para algo tan importante de decir, y cómo también se trasladaron a Mar del Plata y continuaron su labor, digamos, fundacional en otros lugares, ¿no?
como por ejemplo, que nombra también acá Mario Pontino. Mario Pontino vino a Mar del Plata, esto lo tengo documentado en un artículo que fue publicado, se llama Mar del Plata de ayer. Estaba Cova y la señora también de la Casa del Puente, esto entre paréntesis. Entonces, Mario Pontino viene un tiempo a Mar del Plata y después, donde toca acá en los 13 programas, que habían armado un cuarteto, y después se va a Mendoza y fundan la Orquesta de Mendoza. Es gente que fue fundacional, eso tiene esa importancia de pioneros para nosotros. Ahora bien, entonces la Escuela de Violonchelística Argentina, viene José García a Buenos Aires, estamos hablando antes de la dictadura franquista. ¿Por qué? Porque él, después, cuando viene un encuentro entre Pablo Casals y Washington Castro, que era muy joven, y Washington Castro iba a ir a estudiar con Pablo Casals, y no se puede por la dictadura franquista, porque se va Pablo Casals de España, finalmente se va de Europa también. Por eso es una figura tan importante para nosotros, Pablo Casals, del violonchelismo, y descubrir que el maestro que él tiene durante un tiempo en Madrid, José García, se radica en Buenos Aires y forma a los chelistas que fueron José María Castro, ¿sí? Alguien que suena muchísimo en nuestra historia violonchelista, que es Bolognini, que tiene varios discos grabados en la época. Tenemos que grabar en esa época también, no era algo tan fácil. Y fueron todos entonces formados por José García y después empezaron, que nos interesa a nosotros como violonchelistas, hasta llegar a Washington Castro, que estuvo en Mar del Plata. Por eso es importante cómo llega la Escuela Violonchelística a Mar del Plata, ¿sí? Es el motivo de este interés. Entonces, en este catálogo que nombra Washington Castro, debería nombrar nombres importantes como Gerardo Girardi, Alberto Ginastera, con lo cual he podido hacer la pampeana dedicada también al violonchelo. Esperemos poder volver a hacerla quizás en otra oportunidad. La hemos hecho en el Congreso, la pampeana de Ginastera, ¿no es cierto? Entonces cuando nombra Isidro Maestegui aparece el intermeso, ¿sí? Y otros compositores que resultan importantes, como por ejemplo el Vigianeo, que da el nombre al conservatorio también, ¿sí? Honorio Sicardi, que sabemos que se radica en Dolores. Todas estas personas miraban a la composición europea un poco. De alguna forma hubo diferentes corrientes. Digo Honorio Sicardi porque he tenido la sonata de él, y es un lenguaje súper contemporáneo, incluso para la época actual. Pero acá figura entonces esa sonata, que yo en un momento la transcribí a mano de la parte de piano para el cello, quedó un poco ahí, la tengo quizá todavía, pero acá hay una impresión. Mucha de esta música fue editada, otra no, como dice al final, de 100 y pico de obras, solamente hay 33 editadas. O sea que tendríamos que trabajar para poder editar, ¿sí? Para poder editar, que quiera que no, tener en papel una edición, en este caso, editoras como Ricordi, de alguna forma solventaban esto tan importante, y lo que hablamos el año pasado, las problemáticas del compositor de música. Una de las problemáticas es dónde se editan, cómo se editan y cómo se las difunde, ¿sí? Si bien toda esta novedad de la tecnología y la relación de Internet han cambiado algunas cosas, todavía sigue siendo importante. Tal es así que Pablo García, que es compositor, me envía obras para violonchelo y piano, en este caso, en un PDF. Sin embargo, parecería que tiene como un valor, por lo menos para mí, lo que está en papel directo. Y lo que es aparte avalado por una impresión. Lo que es avalado por una impresión. Entonces, bueno, nombres maravillosos como Julián Aguirre, una sonata para violonchelo y piano. Voy a nombrar de alguna forma los más conocidos para que nos puedan sonar un poco esos nombres, ¿no? Por ejemplo, bueno, tengo que nombrar entonces también a José Bragato. José Bragato es
muy fundacional y es muy importante como violonchelista. Y bueno, yo no soy tanto con las fechas, pero tengo algunas fechas acá. Paragato funda algo muy importante que es la Biblioteca de Música de Sarraíc, que todavía continúa y que en aquel momento cuando uno viajaba le hacían fotocopia de las obras que uno quisiera, tenían un catálogo realmente, entonces yo he accedido, esas fotografías que eran gratuitas, a traer, cuando teníamos el cuarteto de cuerdas de la asociación, a traer muchísimo material, entre otros la obra que figura acá, que son los ritmos de malambo para cuarteto de cuerdas. En este caso, nombra como obra importante esta que estamos preparando desde la Ciela de Buenos Aires, que la hemos hecho ya en otra ocasión también. Bueno, José María Castro, que resulta, o sea, hay gente por ahí que no es conocida, porque lamentablemente no se difunde. Pero José María Castro es importante, ya digo, prácticamente discípulo de Pablo Casals, a través de José García. Y tiene mucha obra para violonchelo, incluso alguna dedicada a Washington Castro, grabada por Washington Castro, pero dentro de poco, entonces, cuando uno mira esto, bueno, ¿dónde está la música? ¿No? ¿Dónde hay que ir a buscarla? Yo quiero hacer una obra de José María Castro. Por suerte yo tengo algo, pero quiero decir, esto nos abre un panorama. Eso también lo envié a alguna gente que está en el exterior, como el maestro Enrique Maltz, que le pareció de interés, gente que está también en la educación, pero como que podemos llevar la música argentina a otras instituciones. Ya sea hoy en día en formato PDF, eso es lo que nos simplifica poder enviar partituras sin tener que hacer una cosa por correo y en papel, ¿no? Bueno, Juan José Castro, en todos los diccionarios, creo, del mundo figura como un precursor de la música argentina, como un estandarte de la música argentina. Yo no digo cuántos años, pero unos cuantos en la Sinfónica, nunca se hizo una obra de Juan José Castro. Para vos abrir los libros de Juan José Castro figuran en primer lugar anterior a Ginastera. Entonces, a esas cosas incongruentes que nosotros como marplatenses, por estar acá en este congreso, tenemos que decirlas, para que suenen, para que podamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, decirles también qué pasa con la música argentina. Como tú has escuchado incluso, y lo que ha motivado a rehacer la Sociedad de Compositores es que los músicos jóvenes quizás no han tenido la arenga que hemos tenido de Washington Castro, de Maistegui. Y entonces parecería que estuviera como despreciada la música argentina, de compositores que figuran históricamente en todo el mundo. Juan José Castro figura en todos los diccionarios de música del mundo, como de la música argentina, ¿sí? Música clásica argentina, ¿sí? En general es José Castro y después Ginastera, los exponentes más importantes internacionalmente de la composición musical, ¿no? Bueno, dicho esto, para no extenderme, no creo que no hicimos esta vez en cantidad de minutos, pero sí, bueno, por ejemplo, Jacobo Fischer, también una sonata para el violonchelo y piano, dedicada a Washington Castro, ¿sí? Luigi Fiorino también, bueno, por ejemplo, Constantino Gaito, que hay un hermoso busto frente al Teatro Colón, y en la frente de los atrás, y es un compositor argentino de suma importancia, el cual tuvimos oportunidad de estudiar el cuarteto, 2 cuartetos tiene para cuerdas, que realmente al nivel, digamos, de la composición europea, con todos los bajes del impresionismo y incluso en las innovaciones, ¿no? Fueron gente muy bien formada. Constantino Gaito debe ser un estandarte nuestro, no solamente acá por las óperas que tiene escritas. En este caso estamos hablando quizás compositores que escribieron mucha música como Ginastera y también le dedicaron al violonchelo, ¿sí? Bueno, Luis Gianneo tiene una sonata. Sí. Disculpe la interrupción. Por favor. Tanto Honorio Sicardi como Abel Fleury son contemporáneos, profesor. Sí. Abel Fleury, justamente, que reside en Dolores, que yo hice el primer trabajo de presentar el gabinete. Claro,
la relación Fleury con Sicardi. Y yo dejo al final de ese trabajo, que estará acá en biblioteca, una interrogante por la coincidencia o no de las fechas, porque se dice también que Fleury había podido estudiar con Sicardi. Que había tomado clase con Sicardi de música. Sicardi era una persona muy avanzada en su música. A diferencia de Fleury, que no digo que no sea avanzado, pero quiero decir que tienen un aire muy diferente en sus composiciones. Esa mirada de Fleury sobre el paisaje y la recuperación de la música netamente argentina emanada de la tierra, podríamos decir de alguna manera, a la visión europeísta de Sicardi. A veces yo dejé planteado que no, como una interrogante un poco histórica en ese trabajo. Sí, Sicardi debería, por ejemplo, uno de los caminos que podría ser más conocido también o más difundido, quizás por su innovación. Bueno, como decía, bueno, tenemos la sonata de Luis Gianeo, ¿no? Que podríamos realmente recrear, no solamente sonata, tiene dos líricas para violonchelo y piano, Beatitud y Erótica. Esas son obras que a mí me gustaría tenerlas, figuran en el catálogo, deberían estar acá al alcance de los jóvenes violonchelistas incluso, ¿no? Así que sería un lindo proyecto. Después, bueno, nombra la Pampeana número 2 de Alberto Ginastera, la sonata para violonchelo y piano de Ginastera, que ustedes saben que Ginastera estuvo casado con Aurora Nátola, una gran violonchelista, incluso tocó en Mar del Plata con un Stradivarius, y tiene conciertos para violonchelo Ginastera que son algo fascinante, que deberíamos tener la estimulación para difundirlos más. Sí hay un problema, y no me quiero extender, con el tema de los derechos. Entonces, la obra de Ginastera quedó un poco restringida por la utilización de los derechos que hizo Aurora Nátola. Hace poco se levantó los derechos del concierto para piano, después de mucho trabajo. Esto, por ejemplo, está bastante dedicado a Aurora Nátola, ¿sí? Que bueno, que uno a veces pierde, digamos, la importancia de esto, de meternos en este mundo, de ver de dónde estamos, porque Aurora Nátola, ser la esposa de Ginastera, también tiene una importancia del violonchelismo argentino. Ha estado en el país, incluso ha dictado algunos cursos, ¿eh? Carlos Guastavino, a Rosa de Sauce, que tanto hemos tocado, es decir, Ángel La Sala, también ya son obras, digamos, fuertemente cargadas de lo que es la escritura musical contemporánea en aquel momento, con miras a que la música argentina expanda sus alas, por así decirlo, ¿cierto? Profesor, permítame, justamente Abel Fleury tiene vocaciones muy lindas en el concierto guitarrista respecto de la Revolución del Sur. Abel Fleury. Sí, claro, importantísimo, Claro. Sí. Justamente. Después, bueno, por ejemplo, digo nombres que nos suenan, que nos tienen que sonar conocidos, como López Buchardo, ¿sí? Una sonata para violonchelo y piano, ¿sí? Bueno, para no... Le digo lo más, por ejemplo, Atos Palma, que es también tan importante por la teoría de la música, también es una sonata para violonchelo y piano. Hablamos que la forma sonata ya son características grandes de la música, ¿eh? Escribir una sonata en 4 movimientos para 2 instrumentos ya implica un nivel de composición. Héctor Paniza, les nombro lo que, bueno, el gran tango, que lo hemos hecho también, ¿no? De Astor Piazzolla, de gran tango, ¿sí? Con gente, en ese caso, pianista que me acompañaba, éramos un dúo también, que extraño de no tenerlo acá, Gaspar Quirós. A veces perdemos la línea, justamente, quizás, no sé la palabra resistencia cultural, pero todo nos lleva a estar mirando el McDonald's. Y de repente hay una historia que no tenemos que perderla. O sea, no tenemos que perderla porque es lo único que nos dice dónde estamos, o sea, por qué estamos así. Bueno, Schumann, Schumann es muy importante en la historia violonchelística. Fue maestro de Washington Castro, contemporáneo de Luis María Castro, por lo tanto, de Bolognini, y por lo tanto hay una figura, digamos,
de Pablo Casals, o sea, uno de los maestros de Pablo Casals lo forma ellos. Incluso Pablo Casals vino a la Argentina. Yo no me acuerdo de Washington, hablaba mucho de Schumann, una sonata para violonchelo y piano. Hay un Schumann Alfredo también, pero menos conocido. Acá no, Honorio Sicardi, una sonata para violonchelo y piano. ¿Sí? También tengo otras mascotas como un rondó, Flor Ugarte. O sea, son autores. Alberto Williams, que también con Gaspar, ¿cómo trabajaba? Hay una sonata enorme de Alberto Williams, que esto con el tema Casa del Puente lo debe mostrar muy presente, su presencia en Mar del Plata. Y uno, bueno, esas cosas, les comento casi en familia, uno viene trabajando con esto de Williams y con la Casa del Puente, y cuando quieren hacer algo, que hay algo, llaman a gente de otro lado. Uno termina ofendido, lamentablemente ofendido, porque tenemos mucho para decir desde Mar del Plata de Alberto Williams, en el caso con el trabajo con Gaspar que hemos hecho sobre la sonata, y dedicada a Jean Marshall, que es el maestro que tuvo Washington Castro cuando él viajó, tuvo oportunidad de viajar al Conservatorio de París, y él siempre me habló de Marshall. Y ahora cuando lo encuentro acá me resulta una gran felicidad encontrar nombres que a uno le nombraron y que saben por qué están en ese lugar. ¿Sí? Lo nombra Bolognini, que todavía nos queda por investigar como uno de los grandes estandartes del violonchelo argentino, con varios discos, con obras, también compositor. Lo nombra Washington Castro. Y bueno, yo creo que las conclusiones. Acá dice solo, por ejemplo, el total de 22 obras, solo 3 están editadas. Da reseñas de cada compositor, las obras que tiene escritas y las que están editadas. Que es un porcentaje. Bueno, así que entonces, donde todo este trabajo se hizo a partir de la investigación en bibliotecas, que es tan importante también, o resulta tan positivo estar acá en este ámbito, que sigamos sosteniendo con esto, que evidentemente no va a ser muy entretenido por ahora, porque justamente me parece que tenemos que abocarnos a la juventud, a poder valorar esto que se encuentra, que nos da una identidad por medio de las bibliotecas. Que hoy en día parecería que el libro, la biblioteca, está como medio perdido porque está todo en internet. Todo no. Sí. Investigaciones que no están. Por eso, ahora pasaríamos a la parte de ilustrarlo, a Isidro Maesteri, con la obra Intermezzo para violonchelo, que tiene una forma rapsódica. Una forma rapsódica es una forma que no tiene la rigurosidad, hablando de la forma musical, no tiene la rigurosidad que puede tener una forma, un primer movimiento de sonata, o un lead, ¿sí? O un lead. Entonces, eso nos da cierta libertad. Por otro lado, sí, me interesa a mí reseñar que a medida que la fui investigando hasta ahora, que la hemos hecho también en otra oportunidad, para mí una influencia wagneriana. Y Wagner, que sería, digamos, el precursor de toda una época a través del cromatismo, a través de esa igualdad de alguna manera entre el semitono, ¿sí? Con Tristán y Isolda, él abre un nuevo panorama de la música mundial, se puede decir, porque muchos continúan esos caminos. ¿Y por qué digo en la música argentina la influencia wagneriana? En la primera emisión radial que se hizo en la azotea del Teatro Colón. No soy vago con el tema de las fechas exactas, pero ustedes lo deben saber, la primera emisión radial se hizo con una obra de Wagner. Es decir, Wagner estaba muy presente, está en la Asociación Wagneriana en Buenos Aires como un estamento, y a mí me da la impresión, y ahora cuando lo escuchen, que tiene en el primer tema cierta influencia, digo, cierta idea o cierta, y van a ver el transcurso de la obra, ese recurso del cromatismo,
del cromatismo, pero no solamente, digamos, en forma lineal, sino a través de las modulaciones. Así que bueno, si esperan un instante, armo el instrumento y no sé si quieres hacer una pausa o retiramos un poquito. Bueno, primero vamos a agradecerle a Daniel sí. esta